el algarrobo, mito o realidad en Andalucía. En ese sentido, la presentación la he dividido en 3 bloques. Un primer bloque de carácter introductorio, donde voy a hacer algunas referencias al algarrobo como especie. Sobre todo voy a insistir un poco en aquellos aspectos de lo que sabemos del algarrobo y hasta qué punto de lo que no sabemos del algarrobo. ¿Qué necesitamos saber para poder desarrollar su cultivo en Andalucía? Un segundo bloque lo dividiré en una estrategia de algarrobo en Andalucía con 3 bloques principales. Por un lado, los recursos genéticos y viverismo, que ya ha tratado el profesor Tous, el cultivo de la especie y después su proceso de industrialización o la situación actual en términos de industrialización en la comunidad autónoma. Y por último, haré algunas reflexiones finales hacia dónde podríamos ir en Andalucía para disponer de un programa que nos permita incorporar de manera activa al algarrobo en nuestros paisajes productivos. Comenzaremos con el algarrobo haciendo algunas referencias muy sencillas. El algarrobo es una especie muy conocida, tanto desde el punto de vista botánico como desde el punto de vista agronómico. A mí lo que me interesa destacar del algarrobo en este momento es el carácter de especie domesticada. Y ese carácter de especie domesticada es muy importante porque, en definitiva, lo que nos está indicando es una especie que tenemos una agronomía, que podemos manejar, que podemos cultivar, que podemos producir. Es una especie, por tanto, que ya tiene una larga historia productiva. A diferencia, y por hacer comparaciones con otras especies que tienen un nivel de domesticación menor, estaríamos en el caso de la encina o del alcornoque. Son especies también productivas en sistemas adhesados, pero, sin embargo, su grado de domesticación es mucho menor. Por tanto, una primera ventaja comparativa que tenemos con el algarrobo es el conocimiento acumulado agronómico de la especie y su facilidad para domesticarse, en términos de propagación, en términos de manejo, en términos de producción, en términos varietal, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que una primera característica del algarrobo es eso. Hay una capacidad de manejar la especie. En segundo lugar, creo que sabemos muchísimo del algarrobo. Joan ha hecho un repaso del estado actual de conocimiento a nivel español, pero si cualquier persona que tenga interés puede acceder a cualquier cantidad de información sobre el algarrobo. Hay grupos muy importantes a nivel mundial trabajando en algarrobo, como es el caso del IRTA de Cataluña, pero hay grupos portugueses, hay grupos israelitas, hay grupos turcos, etcétera, etcétera. Por tanto, podemos decir que en realidad sabemos mucho del algarrobo. Yo insisto en este tema porque a veces me da miedo cuando se comienza una actividad de este tipo, que una tendencia es a decir que se sabe poco, que nos falta mucho por saber para poder hacer las cosas. Yo creo que en el caso del algarrobo eso sería una apreciación bastante errónea. Del algarrobo yo diría que sabemos casi todo, aunque puede llegar a ser una exageración, ¿de acuerdo? Pero es cierto que nos falta conocimiento para poder transferir ese saber hacer con el algarrobo en términos productivos en Andalucía. Ya el profesor Tous ha indicado que en realidad se sabe mucho de términos varietales, pero Andalucía está un poco por detrás del conocimiento de la especie y de su implantación o de su recuperación como elemento productivo en nuestros sistemas agrarios. Por tanto, sabemos mucho en un marco teórico, sabemos mucho en un marco práctico, pero quizá lo que nos falta es una aplicabilidad real de ese conocimiento al contexto propio de Andalucía. En ese sentido, indicar que realmente el algarrobo está en todos nuestros paisajes de Andalucía, digamos, con formas diferentes de producción. Aquí tenéis un mapa de la comunidad autónoma y podemos ver cómo básicamente es una especie asilvestrada, naturalizada en nuestra comunidad autónoma, pero encontramos una distribución espacial por prácticamente todas las provincias. Evidentemente, mucho más en la franja litoral, la provincia de Almería, con poblaciones realistas muy interesantes desde el punto de vista genético, la provincia de Granada, la provincia de Málaga, las sierras gaditanas, y después encontramos 2 singularidades en su distribución. Uno es Sierra Morena, con poblaciones también asilvestradas de alto interés potencial desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de su selección varietal, y un tema al que haremos referencia, que es la forestación de tierras agrarias. Aunque es un patrimonio a veces muy olvidado, realmente lo que tenemos ahí es una superficie muy importante de plantaciones que, desde mi punto de vista, representan un excelente punto de partida para poder trabajar con el algarrobo en el contexto de Andalucía. Por tanto, tenemos principalmente plantas o formaciones asilvestradas, pero también tenemos plantaciones, tenemos una cantidad suficiente de plantaciones para poder sacar alguna conclusión de por dónde trabajar. Por tanto, en ese sentido, muchas veces lo que nos vamos a encontrar son, como ha comentado el profesor Tous, pues plantaciones de muy bajo nivel de producción, muy poco manejadas,
propias de un programa que estaba pensado y diseñado para hacer compensación de rentas y no necesariamente para establecer plantaciones de producción. Pero insisto y insistiré tanto en mi presentación como posteriormente Fernando Piñón en la importancia de este tipo de plantaciones. Vamos a ver si en este marco podemos desarrollar una estrategia para Andalucía en términos de producción del algarrobo. Y en primer lugar vamos a empezar con los recursos genéticos. Andalucía representa posiblemente una de las comunidades autónomas, si no la mayor, en términos de diversidad de poblaciones y ecotipos de algarrobo en la península ibérica. Por tanto, Andalucía cuenta con una enorme riqueza varietal naturalizada, no catalogada, no clasificada, pero que está en el campo. Está ahí por estudiar, por clasificar, por conservar, por incorporar a la producción. Por tanto, hay un potencial genético de la especie tremenda en nuestra comunidad autónoma y hay que, evidentemente, ponerlo en valor. Aquí os pongo algunos ejemplos, lo voy a decir porque quizá el tamaño de la presentación, los que estáis viendo la pantalla, no está muy claro, pero este es el trabajo precisamente del profesor Tous en términos de variedades andaluzas. Él ya ha hecho mención, yo quiero destacar un valor en concreto, que es algunas variedades concretas con rendimiento en semilla superiores al 20%. Por tanto, tenemos realmente variedades que si somos capaces de seleccionar en campo, de propagar, nos está dando rendimientos significativamente más altos en semilla que otras variedades que se están utilizando actualmente en términos de producción. ¿De acuerdo? Por otro lado, en otro trabajo desarrollado precisamente por la Universidad de Córdoba, por el Departamento de Botánica, se hicieron una selección también de individuos con potencial varietal en Sierra Morena. Estas variedades tienen un rendimiento algo menor, estamos hablando de rendimiento del orden del 17%, pero tienen una virtud tremenda, que están localizadas en hornachuelos, en Sierra Morena, con regímenes térmicos muy diferentes a la zona litoral. Por tanto, a lo mejor tenemos un déficit productivo, aún así son variedades de alta capacidad de producción, pero con resistencia a condiciones de cultivo diferenciadas. Eso nos permitiría seleccionar variedades para provincias como Jaén, como Córdoba, norte de Sevilla, etcétera, etcétera. Buscamos un equilibrio entre capacidades productivas y adaptabilidad a condiciones agronómicas. Y todo ese material existe, está en el campo y evidentemente hay que trabajar sobre él. ¿Qué hemos hecho desde la universidad? Bueno, de la universidad con nuestros recursos modestos, puesto que hasta el momento no hemos contado con un proyecto específico de investigación en algarrobo, iniciamos a través de un programa de cooperación de la Agencia Andaluza de Cooperación un trabajo tanto en Andalucía como en Marruecos, con el fin de empezar a hacer una selección varietal de estos materiales silvestres o asilvestrados. Hemos puesto a punto protocolos de colecta de materiales en campo, hemos empezado con una aproximación ómica principalmente, una aproximación de marcadores moleculares a la selección varietal de individuos y de poblaciones con capacidad de selección. Estamos recogiendo ese material, lo estamos conservando, lo estamos catalogando, lo estamos clasificando. Esta tarde, no voy a insistir mucho en este tema, puesto que esta tarde precisamente uno de las primeras paradas que haremos en ese viaje virtual está orientado precisamente a la selección varietal. Pero lo que sí queremos insistir es que las herramientas están disponibles si contamos con los recursos para poder hacer esas selecciones. Por tanto, a modo de resumen, destacar algunos aspectos en cuanto a la genética del algarrobo en Andalucía. En primer lugar, hay una descripción preliminar de ecotipos andaluces y lo que es necesario es identificar y describir los ecotipos que contamos de algarrobo a partir de las poblaciones naturales o asilvestradas que ya existen y del efímero conocimiento local que todavía queda. Y cuando digo efímero conocimiento local es que muchas de estas variedades están vinculados a un sector agrario envejecido. Y, por tanto, esas personas, esos agricultores de contacto, esas personas que conocen esas variedades, que las han manejado, muchos de ellos, pues, desafortunadamente, están abandonando la agricultura. En segundo lugar, es necesario hacer un catálogo previo de esos materiales. Es cierto que va a ser un catálogo preliminar, utilizaremos la experiencia de todos, la experiencia de los grupos de botánica, la experiencia de otras investigaciones realizadas, pero necesitamos, con carácter urgente, realizar una primera catalogación de esos materiales, tanto para la conservación in situ, hay que conservar esa población allá donde estén y evitar su destrucción, como la conservación ex situ. Ex situ, llevando al menos semilla y material vegetativo para hacer colecciones de semillas de las variedades más prometedoras y el establecimiento, en la medida de lo posible, de colecciones temporales, provisionales, de ese material por vía vegetativa. Por tanto, hay una urgencia
en hacer o desarrollar ese primer aspecto. Un segundo aspecto que yo creo que es clave, lo ha comentado el profesor Tous y vamos a insistir, incluso aquí está representado el sector de viveros, es el problema de la planta. Realmente el gran cuello de botella actualmente para el desarrollo del sector del algarrobo en Andalucía es la producción de planta de calidad, tanto desde el punto de vista varietal como desde el punto de vista funcional. No tenemos planta, hay un vacío importante en la producción de planta y eso evidentemente implica que el sector privado, junto con el sector público, formen una alianza para que el sector de viveros desarrolle, inicie la producción más o menos generalizada de planta de calidad. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en el mercado existe mucha planta, todos los que estéis metidos en este tema lo conocéis, hay diferentes páginas web que ofrecen estos materiales, pero estos materiales, primero, hay poca cantidad, es caro el material y no siempre hay garantías de calidad. Es decir, muchas veces puedes hacer un pedido de materiales y lo que te llega realmente no cubre las expectativas. Sí puede tener un cierto grado de selección varietal, pero la calidad funcional de la planta no es buena. No es buena o no se adecua al modelo productivo que uno quiere desarrollar. Por tanto, es fundamental trabajar en el sector de viveros. En cuanto a los precios, bueno, yo no voy a hablar de un tema comercial, pero es cierto que al no haber un sector andaluz propiamente de cultivo de plantas de viveros, los precios están un poco desorbitados, digamos, para las necesidades que podía tener un agricultor medio en Andalucía. Y eso es básicamente por un déficit de capacidad productiva en nuestros viveros. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que se reactive. Y después hay un aspecto muy concreto, que es el aspecto de la micropropagación o de la propagación vegetativa, o otras técnicas de micropropagación como embriogénesis somática, etcétera, etcétera. Esas técnicas están puestas a punto, insisto, el algarrobo es una especie muy domesticada, muy fácil de manejar en cultivo in vitro, pero es cierto que algún vivero, alguna institución tiene que dar el paso hacia adelante para ir a la propagación vegetativa. Necesitamos, tanto desde el punto de vista de selección varietal como de producción general en los viveros, contar con laboratorios y viveros que pueden incorporar tecnologías de micropropagación y tecnologías de injerto. Ahí tenemos mucho que aprender, por ejemplo, de este sector en Cataluña, en viveros especializados, sobre todo procedentes de otras especies, como puede ser el caso del almendro, otras especies hortofrutícolas, donde la propagación vegetativa es un hecho general y relativamente accesible. Por tanto, creo que también hay un campo importante. ¿Algunas conclusiones con respecto al tema de viveros? Bueno, desafortunadamente los protocolos de cultivo que se utilizan en Andalucía proceden de la forestación de tierras agrarias o de la experiencia que había cuando la especie tenía una vocación principalmente forestal. Por tanto, esa experiencia de cultivo de viveros no nos sirve. Si queremos trabajar en el ámbito de la producción, eso sirve para cuando queremos hacer una plantación extensiva, una plantación restauradora. No nos sirve cuando estamos hablando de producción. Es como si utilizamos el acebuche frente al olivo. Por tanto, tenemos que romper con esos procedimientos de cultivo convencional, poner a punto protocolos de cultivo bien definidos para la especie. En segundo lugar, hay que hablar de estándares de calidad. No se puede comercializar cualquier planta. Es cierto que el mercado lo compra todo, pero al menos los viveros que quieran entrar dentro de un programa de mejora o de comercialización de planta de calidad, tenemos que establecer unos estándares. Estándares que son todo lo flexibles que pueda haber en otra especie, como puede ser el olivo, como puede ser el almendro, como puede ser el pistacho. Pero si una persona va a comprar una planta de almendro, sabe que hay unos estándares de los cuales no conviene que se salga. La definición de esos estándares mínimos de calidad es un requisito fundamental para el desarrollo del sector. Y por último, el desarrollo de un sector competitivo. Un sector competitivo con todo lo que eso implica. Aquí no se trata de excluir a nadie, todo lo contrario. Lo que se trata es que el propietario pueda acceder a plantas de diferentes calidades, diferentes intereses, diferentes precios, etcétera, etcétera. Abrir un sector en Andalucía, para eso está Sociaflor, para eso están los viveros especializados, para que podamos competir en un sector creciente, no solamente en nuestra comunidad autónoma, sino en otras comunidades autónomas que también puedan tener, o bien por proximidad o bien por interés, el desarrollo de la especie. Pueblo lleno de los cafés. Para ir avanzando, vamos a hablar un poquito del cultivo de la especie. No descansa. Como ha comentado todos, realmente en Andalucía es difícil hablar que el algarrobo se haya cultivado desde el punto de vista agronómico. No ha sido así, ha habido alguna experiencia en Jerez, en Arcos de la Frontera, en Ubrique, experiencias puntuales. Ahora sí sabemos que están estableciendo plantaciones, por ejemplo, en Huelva, en alguna zona de Sevilla. Hay proyectos que se están iniciando con un objetivo de plantación bastante ambicioso. Se habla de 100 hectáreas, de 50 hectáreas. Hay cooperativas que se están planteando incorporar, tenemos aquí algún representante y esta tarde lo veremos con más detalle, incorporar el algarrobo dentro de las actividades propias de la cooperativa, etcétera.
Pero si alguien nos pidiera, oye, vamos a ir a una plantación como la que ha presentado Joan, pues no podríamos enseñar una plantación de ese tipo. No existe, desafortunadamente no existe, o son puramente circunstanciales. Por lo tanto, ese es un primer problema que tenemos. El primer problema que tenemos es cómo enfocar estas plantaciones. Y la experiencia viene de la forestación de tierras agrarias. Por tanto, realmente aquí tenéis la distribución de expedientes del algarrobo que se hicieron en el marco de la forestación de tierras agrarias y, como veis, hay muchísimas plantaciones, prácticamente en todas las provincias, muchas en Almería, muchas en Málaga, Cádiz, Sevilla, norte de Sevilla, provincia de Huelva, etcétera. Ese patrimonio está ahí. Esa escuela para aprender a manejar el algarrobo está ahí, no podemos desaprovecharlo. Sería aquí está Manolo Ponce, que fue uno de las personas que inició precisamente en la provincia de Huelva el uso del algarrobo, y él seguramente, me está mirando, pues tendrá experiencias buenas y experiencias malas. Pero sin lugar a dudas, su experiencia vale mucho. Si desaprovechamos esa experiencia, estamos desaprovechando años y años de trabajo. Por tanto, yo animo a que, aun viendo este tipo de plantaciones, esto es una forestación de tierras agrarias y tiene un aspecto abandonado, una muy baja productividad, malos polinizadores, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que tenemos para empezar, no lo desaprovechemos porque podemos acortar mucho los tiempos de respuesta en términos de técnica de producción. Evidentemente, si nos conformamos con eso, nos equivocaríamos, lo ha dicho muy bien Joan. Por tanto, tenemos que aspirar a llegar a un modelo productivo como el que está implantado en otras comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, como es el caso de Baleares, como es el caso de Valencia. Y tenemos que tecnificar el cultivo. No podemos seguir el mismo modelo que se utilizó en forestación de tierras agrarias. Tecnificar significa planta de calidad, técnicas de cultivo de mejor calidad, diseño de plantaciones de mejor calidad. Todos esos temas lo hablaremos esta tarde precisamente por comparación con el almendro. Haremos un símil de la evolución del sector de almendro, más reciente, evidentemente, que el sector del olivar en términos actuales, frente a lo que podríamos hacer en el algarrobo. Pero esos tiempos de adaptación son importantes, pero el objetivo lo tenemos que tener claro, que es la diversificación de modelos productivos del algarrobo en Andalucía. Y en el mejor de los casos, pues llegar al nivel máximo de tecnificación. Insisto, el algarrobo es una especie muy domesticada, se podría manejar desde modelos extremadamente extensivos. Joan ha hecho referencia al mundo de las dehesas de algarrobo, que no es algo ajeno. Eso se puede ver en Portugal, en el sur de Portugal, por ejemplo. Podría dar una excelente oportunidad a otros sistemas adhesados, hasta los sistemas más intensivos o tecnificados que queramos. Tenemos un margen de maniobra que muy pocas especies leñosas ofrecen en Andalucía. La podemos incorporar desde sistemas extraordinariamente extensivos hasta sistemas extraordinariamente tecnificados. Por tanto, ese marco de referencia hay que aprovecharlo en su totalidad. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos este tipo de plantaciones, individuos sueltos, integración, algunos excelentes ejemplos de integración de olivar con algarrobo, forestaciones cuidadas. Tampoco pensemos que todas las forestaciones están sin cuidar. Hay forestaciones que están produciendo cantidades significativas de algarrobo porque el propietario ha sido sensible, ha sido cuidadoso, ha hecho sus podas. También esta tarde podréis ver una de ellas y está obteniendo producciones de 500, 600, 700 kilos por hectárea. Y bueno, evidentemente no es comparable a los 2.000, los 3.000 kilos que puede tener una plantación intensiva, pero es una renta, como ha comentado Joan, es una renta complementaria en actividades agrarias a tiempo parcial. Por tanto, bueno, tenemos ese marco de referencia y es de ese punto donde debemos partir. Y por otro lado, y también se ha hecho referencia a este tema, el valor ambiental o complementario del algarrobo. Yo creo, y hay que insistir, que el algarrobo nunca va a ser una especie de sustitución de cultivos. El algarrobo no va a competir con el almendro, no va a competir con el pistacho, no va a competir con el olivo. El que piense eso, yo creo que se equivoca. Lo que hay que buscar es complementariedad con estos cultivos. Tenemos importantes extensiones de olivar de sierra, donde el algarrobo tiene que desempeñar un papel. No es que pueda, sino que debe desempeñar un papel porque son zonas donde el olivar realmente ya tiene muy poco recorrido. Tenemos sistemas adhesados que se nos están muriendo. También algunos de los presentes en esta sala lo saben. Renunciamos a nuestras dehesas onubenses, de los andévalos de zona de Sevilla, o le buscamos una solución a esas dehesas, por ejemplo, a través de la mezcla o de la creación de esas mixtas algarrobo con encina, que por cierto, tradicionalmente se han manejado, no es algo nuevo, existe un saber hacer del manejo complementario de la algarroba con la bellota para hacerlo de montanera. Por tanto, tenemos posibilidades. El tema de las enfermedades que tratará después el profesor Trapero. Hay que adaptarse porque, evidentemente, como ha comentado el profesor Tous, nos encontramos en una situación en que puede cambiar el modelo epidemiológico del algarrobo y debemos conocerlo. Por tanto, hay que buscar ese marco de complementariedad entre algarrobo y otras especies porque ahí es donde debemos desenvolver cualquier alternativa que se nos ocurra. Y sin lugar a dudas,
y el que piense lo contrario creo que también se equivoca, nuestro clima desafortunadamente está cambiando. Aquí veis la tendencia actual, este es un mapa de aridez, por decir una forma simple, todo lo que vira hacia el rojo implica mayor aridez y, bueno, esto es lo que dicen los modelos, nos los podemos creer, no los podemos creer, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Lo que es cierto es que cualquier persona que se mueva en el campo sabe que el clima está cambiando. Está cambiando en términos de fenología, está cambiando en términos de sequía, está cambiando en términos de recurrencia, etcétera, etcétera. Por tanto, el algarrobo ahí es de nuevo casi una especie insustituible, porque habrá zonas que deriven hacia climas de mucha mayor aridez. ¿Y qué ponemos en esos climas? Renunciamos a poner otras especies. ¿Qué especie es capaz de vivir en esas condiciones de aridez, de temperatura, de calidad de suelos, etcétera? ¿Qué va a pasar con zonas de Granada? ¿Qué va a pasar con algunas zonas de la provincia de Málaga? Por supuesto, Almería. Pero ¿por qué no también con algunas zonas de Jaén, como el Guadiana Menor, que evidentemente es muy frío, pero que en cualquier caso hay un contexto de cambio donde el algarrobo también puede desempeñar un papel importante? A modo de resumen de esta parte, ¿qué podemos hablar? En primer lugar, la diversificación de modelos productivos. No necesitamos un modelo productivo de algarrobo. Yo tampoco defiendo un modelo productivo de algarrobo. Defiendo mucho el modelo productivo de algarrobo. Tanto como nuestras necesidades de nuestro campo necesiten. Si nuestro sector agrario necesita 2 o 3 modelos de extensivo hasta intensivo, busquemos alternativas de modelos productivos. Hay que promover la transferencia tecnológica. No podemos perder el tiempo, no podemos empezar de cero. Sería ridículo con lo que sabemos de algarrobo plantearnos que tenemos que saberlo todo en Andalucía. No, para eso están otros expertos que llevan en este sector. Transfiramos esa tecnología, adaptémoslos a nuestro contexto, avancemos rápido. Y por último, yo creo que hay que, de nuevo, consolidar un sector agrario competitivo. Son precisamente las cooperativas, los profesionales que vivís y trabajáis en el campo, los que tienen que demandar esa tecnología, que tiene que incorporar esa tecnología. Eso no lo va a hacer la universidad, no lo van a hacer los centros de investigación. Tiene que ser la propiedad, tienen que ser las asociaciones agrarias, tiene que ser la consejería quien, en definitiva, lance este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Bueno, pues porque, para bien o para mal, el sector lo está pidiendo. Cada vez salen más noticias, espero que hoy no muy malas por el problema de sonido, pero en cualquier caso salen cada vez más noticias con más frecuencia de agricultores que están diciendo, ¿qué hago? El algarrobo realmente, por eso yo he titulado mi charla Mito o Realidad, ¿no? Nos demandan ese conocimiento. Entonces, hay una demanda del sector a la que hay que dar respuesta y yo creo que no siempre es suficientemente sensible a esa demanda, ¿vale? Por tanto, hay que animar y activar esa demanda. Y evidentemente un tema que después tratará Raquel principalmente está el tema de la producción. El tema de la producción es un tema que va a ser el cuello de botella, el segundo cuello de botella. El primero es aquellas personas que quieran establecer plantaciones se van a encontrar con problemas técnicos como la calidad de planta, pero nadie planta algo para no venderlo. Por tanto, si no tenemos unas condiciones económicas razonablemente buenas para impulsar el sector no va a crecer. No van a comprar planta, no van a demandar este tipo de tecnología. Lo que sí os quiero decir, aunque se desarrollará en otras ponencias, que el algarrobo tiene un enorme potencial desde el punto de vista de la alimentación humana, tanto en las gomas como las pulpas, hacia alimentos funcionales. La demanda de alimentos funcionales en el mundo está creciendo de manera impresionante. Hay trabajos hechos en Portugal, en España, sobre el enorme potencial que desde el punto de vista funcional tiene no solamente las semillas, sino sobre todo, que es lo que nos interesa, diversificar las pulpas. Por tanto, todo lo que se pueda avanzar en ese tema, todo lo que se pueda hablar en incorporación de nuevas salidas comerciales, que uno puede pensar que son menores o no, pero las barras de alimentación, yo siempre pongo el ejemplo del higo, por ejemplo, que también es un cultivo que fue abandonado parcialmente y que ahora recupera porque las barras energéticas de deportistas, etcétera, están demandando esos productos, antioxidantes, etcétera, etcétera. Por tanto, no pensemos que el mercado son solamente las gomas, todo el mercado de la farmacopea, todo el mercado de cosméticos está aumentando la demanda de estos productos, ¿de acuerdo? Esa demanda mundial de gomas se está cubriendo parcialmente y el algarrobo europeo no es precisamente el que más producción de gomas hace a nivel mundial. Por tanto, hay recorrido, hay campo. Todos planteaban cómo España ha pasado de ser el primer productor mundial de algarrobo a ser el cuarto o el quinto productor. Hay campo para que España se vuelva a resituar en el ámbito del algarrobo. Y los precios, para que tengáis un orden de precios, en Andalucía solamente hay un gran comprador, digamos, o comercializador, que es la trituradora Macías, ¿vale? Que está en la provincia de Málaga. Y este señor, para que os hagáis una idea, en el año 2020 ha comercializado entre 7 y 8 millones de kilogramos de algarroba, que no es una cantidad menor, ¿vale? A un precio que oscila entre 0,64 y 1,10 euros por kilo, ¿vale? En función del origen varietal
de esas poblaciones. Está pagando precios muy elevados a las variedades gaditanas y precios más bajos a las variedades, algunas variedades malagreñas o algunas variedades granadinas o precios medios como en el caso de Sierra Morena. Por tanto, aquí no tenemos que inventarnos un sector, el sector ya está. El sector ya está. ¿Qué capacidad de acogida tiene ese sector de productos? Pues no lo sabemos. Pero también es un producto que se puede almacenar a largo plazo y no hay ningún problema de que una producción, un año excepcionalmente productivo, el producto quede temporalmente almacenado porque la semilla, principalmente la semilla, la pulpa no, pero la semilla puede almacenarse durante 2, 3, 4 y muchísimos más años sin una pérdida significativa de valor comercial. Por tanto, ahí hay un campo también importante de desarrollo. ¿Retos que tenemos en Andalucía? Bueno, primero, superar el papel de simple productor primario. Yo creo que tenemos que romper con ese esquema casi minero de que Andalucía sea un productor primario de algarroba. Yo creo que hay que incorporar industrialización dentro de Andalucía porque tenemos capacidad productiva. Evidentemente no es una cosa para mañana, pero en un marco temporal a 5 o 10 años, pues evidentemente debemos ir pensando en cierta capacidad productiva. Por otro lado, promover un sector de transformación local, porque hay comarcas que claramente van a poder producir grandes cantidades de algarrobos si es que van a una cierta especialización o complementariedad en algarrobo. Por tanto, puede haber transformación industrial, pero puede haber transformación comarcal. Y por último, la diversificación de productos derivados. Eso estoy viendo a Paco Macho, que está aquí presente en la sala, de la cooperativa Los Remedios, esta tarde le veremos. Necesitamos diversificar las salidas a las pulpas para conseguir valores complementarios del producto. Ahí Raquel hará muchas referencias a este tema y yo creo que es importante. Hay que diversificar las producciones para ganar en calidad y en precio. Ya simplemente para terminar, bueno, desde la Universidad de Córdoba se han lanzado varios grupos operativos, algunos con la empresa innovadora de la Garrofa. Desafortunadamente esos grupos operativos no salieron adelante y actualmente estamos pendientes de que resuelva un grupo operativo autonómico, que no sabemos ya si lo van a resolver o no, que se presentó junto con Asaja, el CIA3 y el Centro Tecnológico de Andalucía y que, bueno, tenemos la esperanza de que evidentemente pueda servir como punto de inflexión porque al final necesitamos recursos para hacer estas cosas, no se puede hacer a ratos libres. Joan ha hecho referencia a la posibilidad de establecer parcelas en Andalucía y yo creo que eso es muy importante. Andalucía debería contar con una red de parcelas mínimas experimentales de algarrobo, como cuenta con almendro o está contando con pistacho, por supuesto cuenta con olivo de hace muchos años. Montar esa parcela tiene que tener una implicación autonómica, no puede ser ajena a la autonomía, porque implica recursos genéticos andaluces, implica conocimiento andaluz. Por tanto, esa red la podemos crear sobre la base de la forestación de tierras agrarias, sobre nuevas plantaciones, sobre selección varietal, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, pues el fomento de este tipo de jornadas. Estamos en una jornada de ámbito mucho más nacional, desafortunadamente no presencial, pero hay que seguir insistiendo y quizá cada 2 años debemos vernos de nuevo para ponernos al día en este conocimiento. Nosotros hicimos una propuesta que no voy a desarrollar, no os asustéis, una propuesta de lo que sería una estrategia andaluza para el algarrobo con una serie de escalas temporales. Bueno, cuando tengáis la presentación en PDF la podéis mirar con tranquilidad, pero sobre todo quiero insistir que hay que arrancar ya, que no podemos estar mirando a ver qué pasa. Entonces, algunas conclusiones desde el punto de vista de mi presentación. En primer lugar, dejar claro que el algarrobo es una especie claramente promisoria. Para mí tiene un alto potencial productivo en Andalucía y puede contribuir de forma significativa a la diversificación de los agrosistemas andaluces. Tiene un papel que desempeñar el algarrobo en Andalucía. Pero hay que ponerse a trabajar. No vale seguir hablando, no vale seguir especulando, el sector pide, demanda, conocimiento, pongámonos manos a la obra. Por tanto, eso requiere un esfuerzo colectivo, institucional, privado también, etcétera, etcétera. Bueno, pues sentémonos, hablemos, lancemos este tema. Yo creo que hay que diversificar los modelos productivos. No creo que fuera buena idea ir a un modelo almendro, a un modelo olivo intensivo. Yo creo que de algarrobo hay que buscar más alternativas, porque Andalucía es muy compleja desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista ambiental. Si vamos a un solo modelo, ese modelo podrá tener éxito, pero dejaremos fuera otros territorios que también necesitan alternativas. Por tanto, creo que hay a modelos productivos mucho más complejos. Y yo creo que, bueno, un punto de partida, ya esto se le propuso a la Consejería de Agricultura, bueno, crear una mesa de trabajo sobre el algarrobo. Simplemente, pues, sentarnos en una misma mesa, aquellas instituciones
que puedan estar interesadas en el ámbito del algarrobo y trabajar juntos. Iniciar, poner de acuerdo, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo sencillo, es algo barato, es algo que en cierta medida depende más de nuestra voluntad que de contar con recursos económicos relevantes. En ese sentido, por tanto, animar desde este foro a que el sector se desarrolle porque, insistimos, creemos que Andalucía lo necesita. Muchas gracias. Bueno, estaba comentando a otro resumen. En cualquier caso, Joan comentaba el tema de la adaptabilidad de las especies a condiciones ecológicas contrastadas y yo lo que comentaba es que existe la posibilidad, a través de jardines de adaptación, de comparar la adaptabilidad de todas aquellas variedades que consideremos que tienen potencial en Andalucía para ver su respuesta en condiciones ecológicas contrastadas. Joan comenta que existe la posibilidad de acceder a materiales ya seleccionados, que cuenta la red de parcelas experimentales del IRTA, entiendo en este caso de EIG, ¿no?, de la empresa innovadora de la Garrofa, que, como ya ha comentado en su ponencia, pues va a establecer parcelas de referencia en varias comunidades autónomas, tanto en Cataluña, Levante, Baleares, Murcia y Andalucía. Por tanto, lo que comenta Joan es que los viveristas que tengan relación, entiendo, con EIG, con la empresa innovadora de la Garrofa, podrían acceder a esos materiales, ¿de acuerdo? Por tanto, los que vengáis del sector de viveros, pues saber que hay accesibilidad a esos materiales, si bien es cierto que, evidentemente, todavía también hay capacidad para seleccionar más material e incorporar en esas colecciones. ¿Había alguna pregunta en la sala?